Estados Unidos impuso más sanciones a Rusia y castiga a las hijas de Vladimir Putin. Para la Casa Blanca, ellas ocultan la riqueza del presidente ruso. Las sanciones buscan ejercer más presión en la economía rusa y obstaculizar su capacidad de mover dinero a través del sistema financiero mundial. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Según la Casa Blanca, con estas sanciones, Katerina Tikhonova y María Borisova no podrán aferrarse a su riqueza en Europa ni en los Estados Unidos. Las sanciones también afectarían a la esposa y a la hija del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y al primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev. El canciller alemán Olaf Scholz comparece en una incómoda sesión de preguntas ante el Bundestag por la guerra en Ucrania. Pese a las críticas de la oposición, Scholz reconoció que el objetivo de Alemania es evitar que Rusia no gane la guerra. El desafío de los peruanos al toque de queda de Pedro Castillo termina en enfrentamientos en Lima. Las protestas y bloqueos continúan este miércoles pese al retiro del estado de excepción. El presidente se vio obligado a retirar la prohibición 7 horas antes que expirara. Estados Unidos decidió sancionar a las hijas de Vladimir Putin. Para la Casa Blanca, Katerina Tikhonova y María Borisova ocultan la riqueza del presidente de Rusia y bloquea, por lo tanto, sus activos en el país. Las sanciones buscan ejercer más presión a la economía de Rusia y obstaculizar su capacidad de comerciar y de mover dinero a través del sistema financiero internacional. Objeto de nuevas sanciones también serían la esposa y la hija del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, así también como miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, entre ellos el expresidente y primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev. El presidente de los Estados Unidos aseguró que con estas medidas los sancionados no podrán aferrarse a su riqueza en Europa, tampoco en los Estados Unidos. Escuchemos. Estados Unidos está adoptando medidas adicionales junto con nuestros aliados y socios para aumentar la presión económica sobre Putin. Estados Unidos impondrá sanciones de bloqueo total al Sberbank, la mayor institución financiera de Rusia, y a Alfa Bank, su mayor banco privado. Estados Unidos anuncia más sanciones, incluyendo el círculo íntimo de Vladimir Putin, y hay controversia. José Díaz Briceño nos acompaña desde Washington con más detalles. José, la Casa Blanca dijo que la nueva ronda de negociaciones de sanciones no significa que las medidas anteriores hayan fracasado y pedía paciencia al presidente. ¿Cuál es la expectativa de la administración Biden de cuándo verá Estados Unidos entonces los resultados? Paciencia y perspectiva son las palabras usadas por el principal asesor económico del presidente Joe Biden, Brian Deese, quien dijo que no solo los efectos en el rublo y en la escasez de productos al interior de Rusia significan que justamente esto no está teniendo efecto. Por el contrario, Deese aseguró que los efectos, por ejemplo, en la inflación de 2% cada semana registrada en Rusia, significarán que al final del año se registra una inflación de 200% en ese país, algo que mostrará y provocará con una contracción de la economía rusa de hasta 10% y terminará por dejar a Rusia como una nación no grande en lo económico. El aislamiento también financiero y tecnológico pasará factura y sin embargo la Casa Blanca también aseguró que hay alguna preocupación alrededor de potencias como la India o China que puedan servir de algún tipo de salvamento para el régimen de Putin, y es por eso que también el Departamento de Estado hoy lanzó acusaciones contra China, advirtiéndole que de proveer algún tipo de ayuda a Rusia podría también ser sujeta a las sanciones. José, paralelamente el Pentágono ha asegurado hoy que creen que Ucrania puede ganar la guerra. Cuéntanos, por favor, más detalles. En general, la posición oficial de Estados Unidos reiterada por el Pentágono ayer ante el Capitolio es que este conflicto muy probablemente durará años y sin embargo, hoy mismo también el vocero del Pentágono aseguró que la retirada de las fuerzas rusas del norte de Kiev hacia Bielorrusia para reabastecerse y seguir hacia el este de Ucrania significa y muestra que las cadenas de abastecimiento
reconocimiento y la resistencia ucraniana han mostrado que esta guerra puede ser ganada por Ucrania. El propio secretario de Estado, el señor Anthony Blinken, quien está presente en estos momentos en Europa, aseguró que los objetivos estratégicos por parte del presidente Putin en este conflicto en Ucrania, que era básicamente eliminar al gobierno y tomar la soberanía de ese país, han sido pues no cumplidos, y esto muestra la resistencia feroz de los propios ciudadanos ucranianos. José Díaz, muchas gracias en Washington. Y adicionalmente, los ministros de Exteriores de los países de la OTAN se reúnen en Bruselas para debatir un mayor apoyo a Ucrania. La OTAN ha advertido que Rusia va a intensificar su ofensiva en el este y en el sur de Ucrania en las próximas semanas. El secretario general Jens Stoltenberg ha declarado que la guerra se encuentra en una fase crítica y ha advertido a Occidente que se prepare para una guerra de larga duración. Según Stoltenberg, no hay indicios de que Rusia haya abandonado su ambición de controlar toda Ucrania y por ello indicó es necesario apoyar a Kiev, mantener las sanciones y fortalecer la defensa y la disuasión de la alianza. Finalmente sentenció que independientemente de la duración del conflicto, esta guerra ya ha cambiado la realidad de seguridad en Europa por muchos años. Y la preocupación ahora mismo de la OTAN es reabastecer de armas a Kiev en previsión de esa inminente y nueva ofensiva rusa en el Donbass, de la que hablaba el secretario general Stoltenberg. María García Sornosa, mi colega, con más detalles hasta ahora desde Bruselas. María, se busca el envío de más armamento, de artillería, incluso de tanques. ¿Cuán cerca se está de concretar esa decisión? Sí, Jenny, la OTAN cree que la guerra entra ya en una nueva fase mucho más larga que podría prolongarse durante meses o incluso años y concentrada en el este. Creen que el objetivo de Vladimir Putin es ya controlar todo el Donbass y crear una puente terrestre que lo una a la anexionada Crimea. Aquí en la Alianza Atlántica creen que Vladimir Putin está perdiendo la guerra táctica y sobre el terreno y lo atribuyen a tres factores fundamentales: a que el ejército ucraniano está mucho más fuerte que lo que estaba en 2014, también a ese envío masivo por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos y sobre todo a la alta moral de la sociedad, del liderazgo y sobre todo de las tropas ucranianas. Por eso el objetivo ya es seguir reforzando al ejército ucraniano con más material para que pueda seguir defendiéndose y dicen para evitar nuevas bushas. Se espera que los 30 ministros aliados reunidos aquí en la capital comunitaria hoy y mañana consoliden esta decisión de aumentar el envío de material bélico a Ucrania. Muy importante, Jenny, es que la Alianza Atlántica por primera vez se abre a enviar armamento pesado y ofensivo. Hasta la fecha había sido meramente defensivo como antimisiles o antitanques, pero la República Checa ha abierto hoy ya el camino anunciando el envío de tanques. Eso sí, no está sobre la mesa el suministro de cazas de combate porque dicen que ello allanaría el camino para un choque directo entre la OTAN y Rusia. Y poco a poco sale a la luz la magnitud de las atrocidades cometidas contra civiles en la ciudad ucraniana de Busha. Tras la retirada rusa, las autoridades ucranianas han presentado numerosas pruebas de asesinatos y torturas. Los cuerpos yacen en las calles y se amontonan en fosas comunes. Los que sobrevivieron, en cambio, empiezan a contar sus historias. Nuestra compañera Alexandra von Amen visitó Busha para conocer de primera mano lo que vivieron sus habitantes. Les advertimos que algunas de las imágenes pueden resultarles perturbadoras. En la carretera que va hacia Bucha, las escenas de destrucción hacen presagiar los horrores que ha vivido esta pequeña ciudad. En el centro, los vecinos se reúnen como cada día a esperar a que llegue la ayuda humanitaria. Los alimentos escasean aquí, dicen. Muchos están profundamente traumatizados. Volodymyr y su madre vieron cómo las tropas rusas detenían a sus amigos y vecinos para luego asesinarlos. Se lo llevaron el 7 de marzo y luego supimos que lo mataron a tiros el día después. No encontramos su cuerpo hasta que se retiraron. Tenía los dedos rotos y un disparo en la cabeza. Enterraron a los muertos en los patios traseros o en el bosque. Aquí en Bucha, los soldados rusos son acusados de perpetrar terribles crímenes de guerra. Testigos hablan de ejecuciones sumarias y civiles asesinados a voluntad. El gobierno ucraniano ha instado a expertos internacionales a venir hasta aquí e investigar. Esperan que lo ocurrido sea un punto de inflexión en la respuesta internacional a la guerra.
En otro punto de la ciudad, médicos forenses acuden a un patio trasero para recoger los cuerpos de 6 civiles recientemente descubiertos. Las autoridades afirman que no fueron víctimas de bombas o misiles, sino que les dispararon y luego les prendieron fuego. En una guerra, los soldados matan a otros soldados. Han sido entrenados para ello y están preparados para morir por sus creencias y sus ideas. Pero matar a civiles, eso solo lo he visto en las películas. El gobierno ruso rechaza las acusaciones y las califica de montajes, de propaganda antirrusa. Sin embargo, las evidencias son abrumadoras, aunque una investigación rigurosa podría llevar tiempo. Al igual que limpiar la ciudad de minas antipersona y trampas explosivas, afirman las tropas ucranianas en Bucha. Como pueden ver, aquí hay mucho tipo de material militar que puede explotar y que amenaza la vida de los civiles. Estamos trabajando en ello. A Bucha aún le queda un largo camino antes de que pueda volver a la normalidad. ¿Está haciendo Alemania lo suficiente para ayudar a Ucrania? Para la oposición política alemana la respuesta es no. Y esa situación tuvo que hacer frente este miércoles ante el Bundestag el canciller Olaf Scholz en una a momentos incómoda comparecencia de preguntas y respuestas sobre el tema con las diputadas y los diputados alemanes. Scholz condenó fuertemente la masacre de Bucha y dijo que no dudará, en tomar decisiones con tal de evitar que Rusia gane la guerra. A veces una imagen vale más que 1000 palabras. Como esta, ante el Parlamento alemán de Berlín, con personas tumbadas, envueltas en el eco de unas campanas de reloj. Los manifestantes recuerdan así a los muertos de la guerra en Ucrania y exigen más medidas para que acabe. Eso es lo que debaten a escasos metros de ahí los parlamentarios alemanes, tras las últimas atrocidades en Bucha y otras ciudades. Los soldados rusos masacraron allí a civiles ucranianos, incluidos niños, mujeres y ancianos, antes de retirarse. La cínica afirmación de Rusia de que es un montaje solo retrata a quienes difunden estas mentiras. El asesinato de civiles es un crimen de guerra. Scholz afirmó que Alemania seguirá apoyando a Ucrania. Eso incluye más envíos de armas en caso de que estén disponibles y tenga sentido hacerlo. Pero la oposición pide más. No hay duda de que Alemania está ayudando mucho a Ucrania a nivel económico y político. Pero el gobierno alemán tiene demasiadas reticencias en cuanto a las armas pesadas. Los manifestantes afuera piden que Alemania y la Unión Europea aumenten la presión sobre Rusia. Exigen un embargo inminente del gas y petróleo ruso, aunque no es probable que esto pase pronto. Sin embargo, aquí muchos piensan que esa sería precisamente la clave para poner fin a tanta muerte y destrucción en Ucrania. Vamos ahora a seguir ampliando este tema con Paco Furió. Tiene muchos detalles al respecto. Bienvenido. Gracias, Jenny. Tras las atrocidades cometidas por Rusia en la ciudad ucraniana de Bucha, la Unión Europea pretende endurecer las sanciones contra Moscú. Esta vez afectarían al carbón, madera y vodka ruso, que no podrán ser importados a la Unión Europea. Pero esto no es todo. Restricciones al crudo y gas ruso también están en la agenda. Estos conductos son el salvavidas económico de Rusia. Suministran gas y petróleo desde Siberia a Europa. Rusia gana 1.000 millones de euros a diario con el suministro de energía a la Unión Europea desde el inicio de la guerra. El presidente ucraniano ha pedido que se detengan todos los pagos de energía a Rusia para vaciar las arcas de guerra de Putin, un mensaje que el Parlamento Europeo está considerando. Estados Unidos nos proporcionará este año al menos 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado para sustituir el gas ruso. Más adelante aspiramos a conseguir al menos 50.000 millones de metros cúbicos adicionales al año. Esto nos dará la oportunidad de sustituir al menos un tercio del gas ruso que llega a Europa por gasoductos. El martes, Ursula von der Leyen propuso prohibir las importaciones de carbón por valor de 4.000 millones de euros al año. El cemento, la madera y el vodka rusos también figuran en la nueva lista de sanciones que deben ser aprobadas por los países de la Unión Europea.
Actualmente el bloque recibe de Rusia casi la mitad del lignito y la hulla que necesita para la producción de acero y electricidad. Estos suministros tendrían que venir de otros lugares como Estados Unidos, Colombia y Sudáfrica. La dependencia del gas ruso es similar. El 45% del gas que consume la Unión Europea procede de Rusia, pero es mucho más difícil de sustituir que el carbón. Hasta ahora, Alemania se opone a un corte total del suministro de gas, ya que teme que el impacto económico en Europa sería demasiado alto. Y además de las sanciones, la guerra de agresión rusa en Ucrania marca un punto de inflexión para el suministro de energía aquí en Alemania. Así lo afirma un proyecto de ley que fue aprobado hoy, que prevé que en un lapso de 13 años la mayor parte de la electricidad que se consuma en el país provenga de fuentes renovables. El gabinete del gobierno alemán aprobó el llamado paquete de Pascua presentado por el ministro de Economía y Protección del Clima, el político verde Robert Habeck. El ambicioso programa incluye un amplio catálogo de proyectos para la expansión de la energía eólica y solar y de nuevas infraestructuras. Para 2030, el 80% de la electricidad deberá provenir de fuentes renovables. Argentina sufre la falta de carburante, lo que ha llevado a las petroleras a racionar las entregas con cupos, una medida que pone en riesgo la cosecha de granos gruesos. La Cámara, que reúne a más de 4.800 estaciones de servicio de Argentina, afirma que el desfase entre el precio internacional del barril del petróleo y el valor de venta en el mercado local, un 32% más barato, llevó a las primeras señales de desabastecimiento en combustibles claves como gasoil y el diésel. Vamos ahora a ver una serie de noticias breves. JetBlue ha anunciado que presentará una oferta de entre 3.000 y 6.000 millones de dólares para adquirir la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines, entrando así en competencia con Frontier Airlines. Recientemente, Frontier había propuesto fusionarse con Spirit Airlines. Spirit asegura estar considerando la oferta de JetBlue. A menos de 2 semanas para la Pascua, la empresa italiana Ferrero ha retirado del mercado varios lotes de chocolate Kinder fabricados en Bélgica por su posible relación con casos de salmonelosis. Se han detectado decenas de infecciones en al menos 9 países europeos, aunque aún no se ha probado su relación con estos productos. Vamos con más noticias, Jenny. Muchas gracias, Paco. Nos vamos hasta México. Allí cientos de refugiados ucranianos han llegado buscando refugio a la ciudad de Tijuana, fronteriza con los Estados Unidos. Desde que Rusia invadió Ucrania, miles de personas que huyen del conflicto han llegado a este punto fronterizo desde los aeropuertos de Cancún, por ejemplo, y de la Ciudad de México, con el objetivo de recibir asilo en los Estados Unidos. Y muchas de las personas que llegan a Tijuana son mujeres con niños pequeños. Detrás quedan los esposos, los padres, los hijos que se alistan a la guerra por decisión propia y porque las autoridades de Ucrania también así lo decretaron para hacer frente a las tropas rusas. Unos 4 millones de ucranianos han dejado el país, unas 1.700 personas han llegado aquí en las últimas semanas. Las autoridades habilitaron un centro deportivo que da acogida temporal a los refugiados ucranianos para luego ser llevados al paso peatonal y ser admitidos por la patrulla fronteriza. Y queremos ampliar desde la frontera con Tijuana con la periodista Carolina Chimoy. En el lugar, Carolina, un gusto saludarte. Y bueno, muchos se preguntan cómo es que los refugiados ucranianos han querido emprender este viaje en su éxodo en lugar de quedarse en otro país de Europa, por ejemplo. ¿Quiénes son? ¿Qué los motiva? ¿Qué historias has podido recoger? Muchos saludos, Jenny. Pues muchos de ellos han llegado a México con una visa de turistas, es decir, han llegado acá con el estatus de turista, con la esperanza y con el plan fijo de cruzar hacia Estados Unidos. Empezaron siendo pequeños grupos de alrededor 30, 35 familias, según nos han contado, y ahora en este establecimiento hay entre 500 y 800 personas acá mismo en todo Tijuana. Nos dijeron de la alcaldía de Tijuana, son 2.500 ucranianos que se encuentran acá esperando pasar a la frontera. Esperan un promedio de 4 días una vez les toque, porque tienen ciertos números, una vez les toque, esperan aquí y son trasladados cada 2 horas con un bus hacia la frontera, donde todo el proceso de trámites dura más o menos 2 horas para que puedan empezar su nueva vida del lado estadounidense. Estas personas acá han estado alrededor de 4 días esperando en esta facilidad deportiva en Tijuana y ahora están esperando poder subir al bus para cruzar Estados Unidos.
Carolina, Tijuana tiene experiencia con la ola de migrantes y dejando de lado el tamaño de esta migración, ¿qué diferencias observas con el otro proceso migratorio, por ejemplo, el de los centroamericanos? Son dos procesos completamente diferentes, Jenny, y es que las personas que han llegado acá de Ucrania vienen en avión. Quienes pueden se quedan en hoteles y únicamente quienes no tienen la posibilidad financiera llegan a este campo de refugiados únicamente ucranianos. Hay uno que otro ciudadano ruso también, pero los quienes buscan refugio y son de origen centroamericano están en otras facilidades y ellos han estado esperando durante 2 años al menos para poder cruzar Estados Unidos y muchos de ellos, origen centroamericano, incluso mexicanos, hasta ahora, después de una espera de 2 años, no han logrado cruzar. Hablando con la ciudad de Tijuana, nos han dicho que esto se debe al estatus. Muchos de los que llegan de Centroamérica piden asilo político, mientras quienes están acá están escapando, como sabemos, de la guerra. Y el presidente Biden dijo, recordemos, hace 2 semanas, estando en su visita en Europa, que dejará entrar a 100,000 ciudadanos ucranianos a Estados Unidos, y eso es lo que está sucediendo ahora. Cada día y acá cada 2 horas ese bus partiendo con 40 ucranianos a bordo para que pasen a Estados Unidos después de que el presidente dio esa declaración. Carolina Chimoy, muchas gracias en Tijuana. Un abrazo. En Perú continúan las protestas contra el gobierno de Pedro Castillo, que comenzaron como respuesta a las alzas en los precios de los combustibles. Las manifestaciones se trasladaron a las regiones. Este miércoles en la sureña provincia de Ica, al menos una persona murió y decenas resultaron heridas en choques con la policía. Las movilizaciones llevaron al mandatario el lunes a decretar el estado de emergencia y un toque de queda el martes en Lima y en la provincia de Callao. No obstante, Castillo revirtió la orden antes de tiempo después de que miles de ciudadanos salieran a las calles a protestar. La crisis política y social por la que atraviesa Perú se agudiza y hace tambalear al gobierno. Y en medio del paro transportista, Perú confirma la muerte, decíamos, en los enfrentamientos, una muerte en Ica, y se complica naturalmente el camino para ya un debilitado presidente, y de aquello queremos hablar a continuación con José Requena, quien es analista político y nos recibe desde Lima. José, saludos, y hablemos por favor de la principal crítica que se le hace al presidente Castillo por no haber derogado la norma del toque de queda y por la cual le acusan de desconocimiento jurídico. Olvido, intención, desconocimiento. ¿Qué ves tú en la acción del presidente? Bueno, lo del lunes fue la decisión del lunes que implicaba un toque de queda el martes, fue algo sin justificación alguna. Las protestas estaban teniendo lugar sobre todo fuera de Lima, y esto fue revertido por la población. En Lima vive 1/3 de la población del país, que mayoritariamente y masivamente se volcó a las calles, lo cual agudizó la crisis. Es cierto que ahora se ha ido a las regiones, pero se anuncian movilizaciones tanto para mañana jueves como para el viernes, y vamos a ver, es un gobierno efectivamente debilitado a solo 8 meses de haberse iniciado. El remedio peor que la enfermedad entonces, José. Muchos se preguntan también, con todo lo que está pasando en el Perú y también pese a haber superado hace poco esa moción de vacancia, ¿a quién escucha el presidente Pedro Castillo para tomar sus decisiones? Sí, esa es precisamente una de las dudas y uno de los flancos que ha tenido el presidente Castillo en todo este tiempo. No ha sido tan prolijo en la convocatoria de sus colaboradores, casi todos o la gran mayoría más bien tiene algún pasivo que le causa problemas recurrentes. Tiene ya su 4º gabinete, ha superado un 2º intento de vacancia el lunes 28 de marzo. Y aunque la formalidad política le da cierta estabilidad a pesar de su precario equilibrio, es una situación muy sensible a lo que además se le agrega algunas acusaciones serias de corrupción. Y a todo esto que lo mencionas, ¿cuán debilitado está ahora mismo la figura presidencial y su proyecto de gobierno, José? Yo diría que es un gobernante arrinconado, pero que a diferencia de otros colegas, no pienso que esté con los días contados. Creo que todavía va a durar, y a pesar de que la protesta ya es generalizada y que ha trascendido el origen que era la situación económica, ahora ya el reclamo es que se vaya Castillo, pero creo que todavía hay algo de aire y esperemos que pueda revertir este rumbo, pero lamentablemente no hay señales de que vaya a ser así. El presidente del Consejo de Ministros habló hace
algunas horas, básicamente manteniendo el mismo tono de no escuchar los reclamos de la población y no tener un ánimo de enmienda. José Requena, como siempre, un gusto hablar contigo. Muchas gracias. En Lima. Gracias, encantado. Y mucho más ha pasado este día en el mundo. Lo revisamos en el siguiente resumen de noticias. Dos importantes grupos pro derechos humanos acusaron a las Fuerzas Armadas de Etiopía de llevar a cabo una campaña de limpieza étnica contra la población de Tigray en el norte del país, devastado por la guerra. Amnistía Internacional y Human Rights Watch afirman que los abusos cometidos contra la población civil constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. China notifica más de 20.000 casos de COVID-19, su mayor cifra diaria desde el inicio de la pandemia. Hace semanas que el gigante asiático sufre un aumento de las infecciones. Las autoridades de Shanghái han prolongado además el confinamiento de la ciudad, aunque también han relajado una medida ampliamente impopular, que es la que separaba a los niños infectados de sus padres. En la capital de Sri Lanka, Colombo, las fuerzas de seguridad se han desplegado en el Parlamento mientras aumentan las protestas en todo el país. Desde hace semanas, la población lucha por conseguir productos básicos como alimentos, medicinas y combustible en medio de una acuciante crisis económica. A pesar de la creciente presión, y el presidente Gotabaya Rajapaksa se niega a dimitir. La policía alemana llevó a cabo una redada a gran escala contra grupos neonazis. En la macrooperación policial participaron 800 agentes que registraron 61 inmuebles situados en 11 estados federados, también en la capital, aquí en Berlín. 4 ciudadanos alemanes fueron detenidos bajo la sospecha de pertenecer a la organización criminal de extrema derecha Atomwaffendivision. Y la Casa Blanca pidió hoy al gobierno de El Salvador que rescinda el actual régimen de excepción tan pronto como lo permite la situación, dice el comunicado, de violencia que atraviesa el país centroamericano. Washington urgió además a Bukele a que respete los derechos humanos a todos los salvadoreños, incluidos a los presos. Recordemos, el gobierno de El Salvador declaró hace 11 días el régimen de excepción, realizando además detenciones masivas y ordenando el encierro total de los pandilleros detenidos ante la ola de violencia y escalada de los asesinatos vividas en el país. Y solo tiempo para despedirnos. Muchas gracias por su sintonía, su confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.